En 1960, año 1960, un famoso psiquiatra o psicólogo científico hizo un experimento, se llamó el experimento de la galleta. Tal vez alguno acá lo ha escuchado, tal vez no, pero es un experimento muy sencillo. Este caballero colocó a un grupo de niños en una sala y les regaló una galleta, un dulce barato, un dulce sencillo, y les dijo: ustedes tienen el permiso de comer ese dulce inmediatamente. Nadie lo va a juzgar, nadie lo va a criticar, nadie lo va a retar por eso. El dulce es de ustedes. Lo pueden comer en este momento si quieren. Pero, si deciden esperar, si deciden postergar por un momento el placer y la gratificación de comerse ese dulce, el tío Walter, el psicólogo se llamaba Walter, el tío Walter va a salir de la sala y va a volver en un tiempo indefinido. Puede ser media hora, puede ser 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea. Pero el que yo venga y regrese y tenga su galleta intacta y no la haya tocado, no se la haya comido, yo le voy a traer un regalo mayor. Sin decirle qué. Solamente va a ser un regalo mayor. Bueno, pasó el tiempo, el tío Walter salió de la sala, salieron todos sus ayudantes. Los niños estaban siendo monitoreados en todo momento, tal vez a través de un vidrio, de una cámara de video. De alguna u otra forma estaban siendo visualizados y ellos no sabían que los estaban mirando. Algunos no prestaron atención, rompieron ese papel y se comieron la galleta y ya, quedaron viendo para los lados y no tenían nada que hacer en el tiempo que tenían que esperar. Otros guardaron la galleta porque tenían una promesa de que si postergaban el placer del momento, iban a recibir una gratificación aún mayor. Minutos después, regresan a la sala el grupo de científicos y se dan cuenta que la gran mayoría, ¿qué creen ustedes que había hecho? Se habían comido la galleta. Pónganle un dulce en la mano, un niño, un chocolate, y no va a esperar tanto para comerse. Incluso denme un dulce a mí, que estoy un adulto y tampoco voy a esperar tanto para comer. Pero ¿qué pasa? Hubo un grupo selecto de niños, una minoría, que sí decidieron esperar. Tenían el paquete de galletas, lo colocaron y recibieron un regalo mucho mayor. Esta historia, este experimento no se detuvo allí, sino que estos jóvenes siguieron siendo monitoreados por el grupo de estudiosos y se dieron cuenta que todos aquellos que decidieron esperar, que no se comieron la galleta en el momento, fueron personas más exitosas en la vida. Y los que se comieron, los que no pudieron postergar el placer y la satisfacción del momento, bueno, tuvieron vidas normales, comunes, tal vez con errores, con fallas. Aquellos no es que nos hayan fallado, no se hayan equivocado, pero tuvieron más propensos a lograr cosas, logros en lo académico, en lo emocional, en lo espiritual, siendo más destacados que el grupo que se comió la galleta en el momento. Esto nos enseña una verdad muy fundamental que la podemos encontrar también en la Biblia, en Génesis 25. En Génesis 25 vemos a dos hombres que desde el mismo vientre de su madre estaban peleando entre sí. Uno de ellos se llamaba Jacob y el otro, ¿cómo se llamaba? Esaú. Esaú y Jacob eran gemelos, hijos de Rebeca e Isaac. Estos caballeros, la mamá estaba completamente perturbada porque sentía en su interior como que había una lucha, una batalla, una guerra, una disputa en el mismo vientre donde se estaban formando sus hijos. Tal vez ella no sabía, no existían los ecosonogramas y ella no sabía que habían dos niños en su interior. Ella pensaría que era uno solo y decía: ¿qué le pasa a este niño? Que no me deja en paz, que no me deja dormir. No sé qué pasaba en su interior, pero era algo que era fuera de lo normal. Hasta que Dios habló con ella y la tranquilizó, le dijo: tranquila, porque dentro de ti hay dos naciones que están disputándose, que están allí en una disputa constante, pero el mayor servirá al menor. Ella se aferró a esta promesa y tuvo paz. Entonces dice que estos son los descendientes, Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces, aquí la Biblia tiene una particularidad que habla en una palabra, en una oración, resume décadas. Abraham engendró a Isaac. Parece algo que ocurrió de un momento a otro, pero sabemos que no fue así. Fueron años y años y años de espera para que se cumpliera la promesa
y Abraham pudiera engendrar a Isaac. ¿A qué edad tenía Abraham cuando engendró a Isaac? Bueno, dice la Biblia que aproximadamente unos 100 años y Sara unos 90 años, pero habían recibido la promesa décadas anteriores. Es decir, hermanos y hermanas, que las promesas de Dios son para todo aquel que está dispuesto a esperar. Pero hay grandes recompensas para los que sabemos esperar. Hay grandes recompensas para los que, como los niños que no se comieron la galleta, decidimos postergar el placer del momento, dejarlo para después y enfocarnos en vivir el tiempo que Dios tiene para nosotros en el presente. Porque debajo del sol todo tiene su momento oportuno. No hay nada más dramático, nada más perjudicial que hacer las cosas buenas tal vez, pero en el tiempo que no corresponde. El tiempo de reír es el tiempo de reír, el tiempo de sembrar es el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar es el tiempo de estar soltero para disfrutar la soltería como Dios quiere que la disfrutes. El tiempo de estar casado es para disfrutar tu matrimonio como Dios quiere que lo disfrutes. Pero ¿qué pasa? Que hay casados que quieren vivir como solteros y hay solteros que quieren vivir como casados. Y ahí es donde ocurren las tragedias. El Señor te dice, cuando eres soltero, abstente de las relaciones que no van acorde a la vida de un soltero, que están reservadas para el matrimonio. El diablo te dice, no, tócala, agárrala, apriétate con la novia, con la polola. Es la cultura, es lo que predomina. Esas son cuestiones anticuadas. Pero me ha tocado visitar matrimonios que estando casados con niños, que de jóvenes tal vez todavía, que pueden disfrutarse uno al otro, y dicen, no, pero dormimos en camas separadas. Y ahí es cuando Dios dice, deleítate en la mujer de tu juventud, deleítate, disfrútala. Es ahí donde Dios quiere que ocurra todo. El diablo quiere que ocurra cuando no puede ocurrir, cuando no debe ocurrir. Tu carne te incita a no hacerlo cuando no debes hacerlo. Dios sí quiere que lo hagas. Dios quiere que disfrutes. El placer lo creó Dios. El diablo no ha creado ningún placer. El diablo tergiversa los placeres, los daña para perjudicarte, para dañarte tu vida. Dios creó el placer, pero lo creó el placer de comer. Ustedes saben que no solamente pudiéramos nutrirnos a través del alimento. El Señor, cuando estaba creando al hombre, mira, tenía muchas opciones. Hay seres vivos que reciben sus nutrientes del sol. El Señor pudo habernos creado como seres fotosintéticos. Salimos al sol, hacemos fotosíntesis y nos alimentamos. O el agua pudiera tener todos los nutrientes necesarios, pero no fue así. Dios diseñó sabores y diseñó una lengua capaz de percibir esos sabores, ese gusto, porque quería que te deleitaras comiendo, pero no que te dañaras comiendo. El Señor creó los sabores para que fueran tu deleite, que creó el gusto para que te deleitaras en el gusto, pero no creó el cuerpo para vivir, para comer, sino el cuerpo para comer, para disfrutar la comida y para vivir. ¿Entienden lo que digo? ¿Tiene sentido? El diablo tergiversa los sabores, el diablo tergiversa los placeres para dañar tu vida, para esclavizarte, para crear adicciones, mientras que Dios te creó para disfrutar lo que Él ha puesto, que te ha dado como un regalo para que lo disfrutes. Bueno, Esaú y Jacob crecieron y Jacob, cuando nació, dice la Biblia en el capítulo 25 de Génesis, que Jacob nació tomado del talón de Esaú. Eran gemelos, nace el de Esaú y Jacob iba tomado del talón. Jacob ansiaba con mucho énfasis, anhelaba la bendición que tenía Esaú por ser el primogénito. Mientras que Esaú nació un muchacho completo, era peludo, dice la Biblia, era velludo, es decir que nació con todo, un muchacho hermoso, tenía el amor de su padre, solo por el ser el primogénito, ya él tenía todo el amor, la atención y el privilegio de su padre. Mientras que Jacob no era el hijo menor, dice la Biblia que era lampiño, es decir, tal vez era un niño como si hubiese sido como un bebé prematuro. Ustedes saben, no sé si eso ocurre en los seres humanos, pero sé que ocurre en algunas especies, que cuando nacen varias crías,
Hay una que es como la más débil, la más escuálida, como que no se terminó de, como si fuera prematura. Y bueno, ese es como que cuando no estoy diciendo que los seres humanos seamos animalitos, pero solamente una ilustración para entender algo. Por ejemplo, un cachorrito, todos los bonitos, los bien peluditos, ay, eso reciben la atención y el cariño, pero el flaquito, ese lo van dejando de lado y capaz ese se muere. Pero resulta que ese no se muere, a veces es el más fuerte, porque le toca sobrevivir, le toca anteponerse a las dificultades, le toca ser un sobreviviente y termina siendo más fuerte que los que tuvieron todos desde un principio. Eso pasó con Jacob y Esaú. A Jacob le tocó sobrevivir, le tocó buscar lo que no le correspondía por derecho, pero lo buscó, lo luchó y lo consiguió, porque lo valoró más que el que había nacido con la bendición. Esaú tenía la bendición y rechazaba la bendición. Jacob no la tenía y luchó por tener esa bendición. Esaú era un muchacho de tener las cosas al momento. Él iba y cazaba, mata y come. Jacob era un muchacho de procesos. Jacob criaba las ovejas. Jacob veía, tenía que luchar, tenía que cuidarla, tenía que protegerla, tenía que pastorearla. Yo no sé, yo nunca he estado en un rebaño de ovejas, pero tal vez acá alguien conozca, tal vez alguien haya investigado cómo se comporta una oveja. Dice que es un animalito terco, que es un animalito endeble, que merita mucha protección. Ese era Jacob. Jacob, en la medida que él era capaz de hacerse responsable de una casa, hacerse responsable de un rebaño de ovejas, él iba cultivando su carácter. Mientras que Esaú era uno que salía con una lanza, con una flecha, veía un venado, lo mataba y lo comía. Mata y come, no instantáneo. Pero el placer del momento, la satisfacción rápida. No tengo tiempo para criar una oveja. Yo voy, busco un animal, lo mato y me lo como. Mientras que Jacob era el pastor, el que cuidaba y cultivaba el rebaño, y en la medida que cultivaba ese rebaño, estaba cultivando su propio carácter. Estaba preparándose para los propósitos de Dios y para la eternidad. El tiempo transcurrió, ya el papá de estos jóvenes, de estos gemelos, era un anciano, y bueno, en el medio del proceso un día llegó, conocemos la historia, ¿no? Llegó Jacob, Esaú mejor dicho, llegó con hambre, y Jacob, que era un muchacho de casa, pues, un buen cocinero, tenía un potaje, un caldo allí, había un poroto con riendas, allí bien aliñado, bien preparado, bien condimentado. Y eso, este hombre que tenía hambre, Esaú, que venía de una jornada de haber luchado con bestias, de haber cazado, de haber estado internado en la selva, buscando el alimento, le dice, dame hijo, hermano, dame eso que está preparando. Y Jacob, que aunque ansiaba algo bueno, pero todavía no era un hombre santo todavía, estaba en proceso, era un hombre de procesos, le propone algo, le dice, bueno, dame tu primogenitura y yo te doy lo que me pueda. ¿Y será que Esaú no podía esperar un poco más? ¿No podía prepararse algo él? ¿No podía esperar y decirle a su mamá que le preparara algo? Tenía tanta urgencia que tenía que cambiar su primogenitura, algo tan grande, tan elevado, por un plato de lentejas. No, por supuesto que podía esperar, no se iba a morir por no comer al momento, pero era su carácter decadente, que no le importaba, que menospreciaba la bendición de Dios y decía, ¿para qué me sirve la primogenitura si igualmente me voy a morir? ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo a nosotros? Jóvenes, dice, ¿para qué me sirve estar en la iglesia si igual todos nos vamos a morir? Yo mejor disfruto mi juventud, yo mejor disfruto la vida. ¿Para qué me sirve este matrimonio si igualmente esto es pura mentira, esto es pura apariencia? Yo mejor voy y satisfago mis deseos carnales en cualquier parte, en cualquier lugar, poniendo en peligro la bendición del matrimonio, la bendición de la familia y la bendición de tener una vida consagrada a Dios. ¿No fue lo mismo que pensó David? ¿Para qué me sirve esto de ser el hombre el ungido de Dios si yo quiero a esa mujer y la tengo que tomar porque es que mi deseo desenfrenado la quiere aquí y ahora? No, que es la hija de una mujer de Uría, no me interesa, tráiganmela, yo soy el rey. Ese carácter que quiere todo el momento, que quiere todo el ya, es un carácter deformado por el diablo, es un carácter deformado por los deseos carnales y deformado por nuestros propios hábitos, porque ojo, muchas veces culpamos al diablo de cosas que son responsabilidad nuestra, porque somos nosotros los que
decidimos consentir ciertos hábitos que van degradando nuestro carácter. Cada vez que sale un link, una mujer medio desnuda, y usted se queda allí 2, 3 segundos, 5 segundos viéndola y le das link para por curiosidad, pero estás cultivando un mal hábito que te va a llevar a una adicción, tal vez a la pornografía. Y de la pornografía saltará algo peor, y va a tergiversar los placeres que Dios puso en ti para que los disfrutes, lo vas a convertir en un pecado y en una maldición para tu vida, para tu hogar y tu familia. Estás abriendo puertas en tu corazón que después cuesta Dios y su ayuda poder cerrarlas. Y traen consecuencias a largo, a corto y a mediano plazo. Dios te va a perdonar. Si vas a Él, siempre te va a perdonar. Pero las consecuencias de nuestros actos muchas veces no podremos evitarlas. El ladrón en la cruz lo ponemos de ejemplo. Siempre lo ponemos de ejemplo. Pero Dios perdonó al ladrón en la cruz. En su último momento Dios lo perdonó. Sí lo perdonó. Pero ¿se murió o no se murió en una cruz? Se murió en la cruz. Era un ladrón, era un criminal y terminó muriendo en una cruz. Con el perdón de Cristo. Amén. Pero murió en una cruz de la peor manera. Tal vez si lo hubiese llevado una vida diferente, hubiese podido disfrutar más el perdón de Cristo en esta vida, hubiese podido servir más al Señor, hubiese podido vivir experiencias que el Señor quería que él viviera y cumplir el propósito de Dios para su vida y no morir en esa cruz. Si él te tocó morir en la cruz, le tocó morir por el perdón de Dios, bueno, ese fue su caso, pero no tiene por qué ser el tuyo. Si tú tienes la oportunidad de tomar decisiones, de decirle no, de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, en Isaías 1 nos dice, dejar de hacer lo malo es un nivel de santidad, dejar de hacer lo malo. ¿Qué es lo malo que hay que dejar de hacer? Cada uno sabe lo que tiene que dejar. Cada uno sabe lo que no tiene, los sitios en internet que no debería estar frecuentando, la música que no debería estar escuchando, la ropa que no debería estar vistiendo otros 6 días de la semana. Tal vez acá estamos todos muy tapaditos, pero tal vez los otros 6 días tenemos otro estilo de ropa. Las cosas que no deberíamos estar hablando, las conversaciones que no deberíamos estar participando, son las cosas que tenemos que dejar de hacer. Dejar de hacer lo malo. Pero no queda ahí el versículo. En Isaías 1:18 dice, dejar de hacer lo malo, pero luego aprender a hacer lo bueno. No solamente dejar, no, yo no hago esto, yo no hago aquello, no, yo... Ok, está muy bien, eso es un nivel, pero hay que ir al siguiente nivel. Después que dejo de hacer todo lo que no debería hacer, también tengo que ir constantemente ir aprendiendo, cultivando nuevos hábitos. Hábitos de bendición. Hábitos que verdaderamente pueda deleitarme en ellos y que pueda honrar a Dios con lo que hago, con lo que digo, con lo que como, con lo que veo y con lo que disfruto. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el Salmo 37, y Él te concederá los deleites en tu corazón. ¿Quieres realmente deleitarte en la vida? No es el diablo el que te va a hacer dar deleite, no es el mundo, no es la cultura de este mundo la que te va a dar el verdadero deleite, el verdadero placer. Es deleitarte en Jehová y Él te va a enseñar a deleitarte en la vida conforme a los deleites de tu corazón. Dios creó el deleite para deleitarte. Si yo tengo un iPhone y tengo oportunidad de estar reunido con el dueño de la empresa Apple, yo voy a ir, oye hermano, ¿cómo puedo yo sacarle el máximo provecho a este aparato que compré? No lo voy a preguntar al que creó la lavadora. No, que creó la lavadora no es muy inteligente, pero él es con su lavadora. Yo tengo un iPhone. O no le voy a preguntar al mecánico del auto. O no le voy a preguntar al doctor. No, yo respeto al doctor, al médico, y si yo tengo una enfermedad voy a acudir al médico. Pero si yo quiero sacar el mayor provecho al iPhone, yo voy al que creó el iPhone. Voy a la marca, sigo los consejos del creador de la marca. Bueno, tu vida vale mucho más que un iPhone, mucho más que cualquier cosa de este mundo. Y tu vida fue creada por Dios para disfrutarla conforme a Dios te ha enseñado, te puede enseñar y quiere enseñarte aún más a disfrutarla. No es el mundo que te va a decir cómo disfrutar tu juventud, no es el mundo que te va a decir cómo disfrutar tu soltería, no es el mundo que te va a decir cómo disfrutar tu dinero. Es el Señor que te enseña a disfrutar todo lo que Él ha puesto en tus manos, para honra y gloria de Él y para deleite de tu propia vida. En este sentido, Pablo escribió también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
Ustedes saben que Tesalónica era una ciudad portuaria. Ustedes saben que en las ciudades portuarias hay muchas tentaciones, y además Tesalónica tenía una particularidad cultural, que ahí imperaba el culto a la diosa Afrodita, que era una diosa de la fertilidad. Y bueno, sus cultos eran unas cosas aberrantes, donde ocurrían todo tipo de desmanes, excesos y situaciones vergonzosas. Pero era lo que ellos creían. Y en este contexto Pablo formó esta iglesia, y Pablo le escribió a esta iglesia en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Allí la palabra en el original es porneia, inmoralidad sexual. Porneia, bueno, sabemos qué palabra viene de esa palabra. Pornografía. Bueno, el Señor quiere que nos apartemos de todo tipo de esas cosas, de todo lo que contamina los ojos, lo que contamina el corazón y lo que tergiversa lo que Dios creó para el disfrute del ser humano, pero que si adaptamos, tomamos conceptos del mundo, terminaremos contaminando a nosotros y dañando la bendición que Dios nos ha dado. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Fíjense cómo dice. No dice cada uno de nosotros tenga su esposa. No, cada uno solo sepa tenerla. O sea, no es tenerla por tenerla. Lo que decíamos, dejar lo malo, pero aprender lo bueno. No es tener, yo tengo una esposa, listo, yo no le soy infiel a mi esposa, yo no he hecho nada malo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Está muy bien. Pero dice, sepa tenerla. Como dice la Biblia también, deleítate en la mujer de tu juventud. Deleitarse. Y aplica para hombre y mujer. Deleítate en tu compañero, en el hombre de tu juventud. Cada uno de vosotras sepa tener a su esposo. Sepa deleitarse en él y sepa deleitarlo también. Porque para eso creó el Señor el matrimonio. No para hacer una carga, no para vivir en un santo aburrimiento, para vivir reprimido, ¿no? Algunos creen que la vida cristiana es ser reprimido, ¿no? La vida cristiana es ser redimido. No es lo mismo ser reprimido que ser redimido. El diablo te promete una libertad que te termina esclavizando. Te dice, no, ve, come del árbol, come de todo. De lo que yo te digo que no comieras, come, tómalo, disfruta, haz tu vida. El poder está en ti. Empodérate, que no te digan lo que tienes que hacer. Esa es la supuesta libertad que promete el diablo, que promete el mundo. Pero esa libertad termina esclavizándote. Esa libertad termina conduciéndote a adicciones. Esa libertad termina conduciéndote a cadenas que el Señor nunca quiso que llevaras. Mientras que Dios dice, sométete. No parece una oferta. El diablo me ofrece libertad y Dios me ofrece sometimiento. Pero el Señor dice, sométete. Sométete, pero bajo la poderosa mano de Dios. Y el Señor te exaltará cuando fuere tiempo. Si te sometes a Dios, si vives de rodillas ante Dios, si tu matrimonio, tus relaciones, tu familia nace de rodillas, nacerá para permanecer de pie. Mientras si las cosas nacen a la manera del mundo, terminará esclavizada por el mundo y por las cosas y las ideas de este mundo. Todo lo que nace en Dios nace para libertad. La verdadera libertad solamente está en Dios. Todo lo que nace en la carne nace para esclavizarte, para dominarte, para crear hábitos, costumbres y vicios que terminarán dañando tu vida e incluso las descendencias posteriores. El Señor dice, sepa cada uno tener su propia esposa. No la tenga por tenerla, sepa tenerla. Sepa cada uno tener su propio esposo. No es tenerlo por tenerlo. Por decir, no, yo estoy casado, ya yo cumplí la ley, yo estoy bien, estoy en orden. No es saber tenerlo. Cada uno sabe cómo puede ser feliz y si no lo sabe, búsquelo en el Señor. Muchas personas, al tener problemas, dicen, bueno, vamos y divorciémonos.
y antes de divorciarte, ¿por qué no has buscado en el Señor realmente? ¿Has buscado la sabiduría que hay en Dios para tu vida, para tu hogar y tu familia? ¿Has intentado o solamente, bueno, vas a las soluciones que ofrece el mundo? Porque es lo que hace el mundo. Cuando tiene problemas, renuncia. Cuando tiene problemas, tira la toalla. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús se ciñe la toalla, va y lava los pies de ese que le ocasiona problemas. Jesús se ciñe la toalla. El mundo tira la toalla. Jesús no. Jesús toma su toalla, se la ciñe y va. Y se arreglemos las cosas. Estemos a cuenta, lavémonos los pies. Lavarse los pies tiene un significado profundo. Lavarse los pies es perdonarse. Lavarse los pies es tener un nivel de relación, de intimidad, un nivel de cercanía que uno no tiene con cualquiera. Y eso hizo Jesús con sus discípulos. Y ese ejemplo nos dio para que lo hagamos nosotros. Nosotros, por ejemplo, yo tengo años, en el sentido literal del término, en la Santa Cena, que no me lavo los pies con otra persona que no sea con mi esposa. Pero tenemos que trascender del lavar los pies físico, del lavar los pies literal, al lavar los pies espiritual, al lavar los pies de la verdadera relacionamiento, de la verdadera intimidad, de la verdadera comunicación, que puede trascender cualquier situación, cualquier adversidad y puede verdaderamente llevar a deleitarnos el uno en el otro. Jacob y Esaú, volviendo al ejemplo bíblico, ustedes saben muy bien que Jacob le tocó trabajar 14 años por su esposa. Esaú no. Esaú tomó mujeres, dice la Biblia, tomó 2 mujeres allí, se casó con la primera que vio, con la primera que le gustó, y ahí hizo su vida. Y dice que esas 2 mujeres eran un dolor de cabeza para Rebeca y para Isaac. Esaú simplemente tomaba, comía lo que tenía al momento, satisfacía los deseos de su corazón, los deseos no santificados. Mientras que Jacob era un hombre de proceso. 7 años trabajó por la mujer. Y cuando a los 7 años le dijeron, no, tú no te puedes casar con ella. Y le dieron a la hermana. Y le tocó trabajar 7 años más. 14 años trabajó por la mujer que él amaba, que la mujer que él quería. Nosotros a veces, con mucho menos de eso, nos rendimos, tiramos la toalla y no trabajamos en el corazón de la mujer que amamos o del hombre que amamos. No, renunciamos. Simplemente, si no eres lo que yo esperaba, si no satisface lo que yo quería, si no eres el perfil, o no, ya no me gusta, o ya estás más viejito o más viejita, yo te conocí con pelo, ya estás calvo, yo te conocí flaca, ya estás gordita, así que ya no me sirves, chao. Mientras que Jacob era un hombre de procesos, era un hombre que trabajaba, era un hombre que luchaba por lo que quería y luchaba en el Señor. Y no era perfecto. Ustedes saben muy bien que Jacob era cualquier cosa menos perfecto. Jacob era engañador, Jacob era suplantador, Jacob era tramposo. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que estaba en un proceso de santificación. Era un hombre que se dejó transformar por Dios. Y hermanos, hermanas, en el camino de la vida, en el camino del cristianismo, en el camino de Dios, vamos a cometer muchos errores. Y no importa, o sea, sí importa, pero no puede ser un estorbo para nosotros continuar en el camino de Dios. No puede ser un impedimento, no nos inhabilitan en la medida que seamos capaces de permanecer en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si Dios pudo salvar a Jacob con todos los defectos que tenía y lo pudo transformar en el patriarca, en el hombre que fue, puede transformar nuestra vida en la medida que seamos capaces de permanecer en el proceso de Dios, en la medida que seamos capaces de caminar con Dios, en la medida que seamos capaces de luchar con Dios como luchó Jacob. No te soltaré, le dijo Dios a Jacob a Dios, no te soltaré hasta que no. Se aferró a Dios de una manera que Dios no le quedó otra que bendecirlo. Dios quería bendecirlo, pero Jacob quería ver hasta dónde era capaz Jacob de luchar por esa bendición. Y cuando Dios vio ese corazón entregado, ese corazón aferrado, ese corazón que quería aquella bendición, Dios con todo el gusto y con toda su voluntad bendijo a Jacob y lo convirtió en el patriarca que conocemos hoy en día. Mientras que Esaú nunca rompió un plato, Esaú nunca robó a nadie, Esaú nunca suplantó, Esaú nunca engañó, por el menospreció la bendición de Dios. Y Dios, la Biblia llama a Esaú profano, mientras que a Jacob lo llama, el patriarca, el padre de la nación israelita. Hoy en día, ustedes ven en el mapa mundi, ¿hay algún país que se llame Esaú? No, Esaú desapareció. Si no fuera porque está en la Biblia,
ni siquiera hablaríamos de él. Pero hoy en día, 3000 años después, miles de años después, buscamos y vemos un mapa que se llama, un país que se llama Israel, en honor al patriarca, a este hombre que no se rindió, que fue capaz de someterse al proceso de Dios y que fue transformado y además se convirtió en una bendición para él y para su descendencia. En el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 4 dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dice, ¿cómo uno puede agraviar a otros? Porque, bueno, el mundo te dice, tu vida, tu intimidad, tu vida privada, es tu vida privada. Tú con eso haces lo que tú quieras. Que la iglesia no se meta, que tus padres no se metan. Tu padre te va a decir con privado, ¿no? O sea, conceptos obsoletos. ¿Cómo tu padre se va a meter en tu vida privada, en tu vida íntima? Vemos que Jacob era contrario. Jacob, su papá le dijo, no te cases con ninguna de estas mujeres. Y Jacob se fue a Canaán y buscó su esposa en Canaán. Y Esaú tomó las mujeres que había en su medio. Porque el paradigma de hoy en día es que nosotros somos dueños de nuestra vida y nadie nos puede decir qué hacer. Mientras que Dios dice, sométete a mí, sométete a mi palabra, sométete a tus padres, sométete a tu esposo, y la esposa sométase a su esposo. ¿Saben? La Biblia nos quiere un pueblo de sometidos, pero sometidos en Dios, porque la verdadera libertad está en eso, estar en sometidos en Dios. Entonces, aquí habla de un agravio a otro. ¿Cómo agraviamos a otro? Por supuesto, porque el pecado, dice la Biblia, que el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, el pecado de índole sexual, tiene un daño adicional a cualquier otro pecado. ¿Por qué? Porque una persona que roba, que mata, que hace cualquier otro pecado, lo hace fuera del cuerpo. Pero el pecado del adulterio ocurre con el cuerpo y contra el cuerpo. Pongo un ejemplo. Usted va conduciendo su auto sin licencia, sin permiso de circulación, sin nada. Usted está infringiendo la ley. Con el auto, está infringiendo la ley. Está haciendo un daño al externo del auto. Pero si usted va y al auto, en lugar de benzina, le echa agua, usted está dañando el auto. Está cometiendo un error dentro del auto, en el auto. No solamente con el auto, sino en el auto, y estás dañando el auto. Así es tu vida, así es tu cuerpo. Cuando pecas en el cuerpo, con el cuerpo, estás dañando tu propio cuerpo y estás haciendo que otra persona peque contigo. ¿Ustedes saben que eso agravia el pecado? ¿Agravia la falta? ¿Agravia el delito? ¿Ustedes saben que hay un delito que comete una persona, sale y roba, y eso tiene una pena? Pero si yo le digo, mano, Benjamín, vamos, robemos los dos, la pena es aún mayor. Se llama asociación para delinquir. Cuando yo me asocio con otro, me pongo de acuerdo con otro para pecar y hacer daño, aún el mundo castiga eso más duramente. Entonces, eso es el pecado adulterio, asociarme con otro para dañar, y más aún si esa otra persona es casada. Hay un montón de situaciones que se abren que pudiéramos evitarnos solamente aplicando los principios de Dios y manteniendo nuestra vida en orden conforme a los principios de Dios, porque te conviene, no por reprimirte, es porque te conviene, porque es bendición para tu vida y es bendición para tu familia. Así que el que desecha, dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia. Él es muy valioso para vivir en inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En Hebreos 11, ya para concluir, tenemos la galería de los héroes de la fe. Hebreos 11, la última carta del apóstol Pablo. Y ahí vemos a muchos personajes. Vemos a un Sansón, y entre los héroes de la fe, estén allí o no, también está David, está Salomón. Y vemos que Salomón era el hombre más sabio de la Biblia. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Sansón era el hombre más fuerte de la Biblia. Pero todos tienen algo en común. Todos cayeron por el pecado sexual. Sansón cayó por satisfacer, por su Dalila, por buscar entre las filisteas, por satisfacer lo que su ojo quería, lo que su ojo le gustaba, lo que su corazón anhelaba. Él iba y lo tomaba.
y era el hombre más fuerte. Salomón era el hombre más sabio, el hombre que había hablado con Dios, el hombre que Dios le había puesto sabiduría, riqueza, poder, y las mujeres, y en su pecado sexual y su debilidad, terminaron tergiversando, dañando su corazón y terminaron desviándolo hacia caminos que Dios nunca hubiera querido para él. ¿Y qué decir de David? El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que cantaba tan bonito los salmos, que tiene una relación tan linda, un hombre tan consagrado a Dios, y terminó viviendo consecuencias terribles para él y para su familia que Dios no hubiera querido para él. ¿Dios perdonó a David? Lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado estuvieron presentes hasta el último día de su vida. Cosas horribles ocurrieron en la familia de David que no hubieran tenido que ocurrir si David se hubiera mantenido fiel a Dios. Pero siempre hay oportunidad, siempre hay formas de redimirnos, siempre hay Dios es un Dios de oportunidades. Y no importa qué bajo podamos haber caído, no importa qué sucio podamos estar, Dios quiere redimirte. Como redimió a Sansón, en el último momento de su vida Sansón fue perdonado y pudo cumplir el propósito de su vida. Como redimió a David, como redimió a Salomón. Hay oportunidad para cada uno de nosotros. En la medida que nosotros podamos dejar de hacer lo malo, tomar decisiones. Si hay que quemar el teléfono, botarlo y comprarnos esos telefonitos viejos que solamente sirven para llamar y para recibir llamadas, hágalo, hermano. Si tiene que cancelar la suscripción al internet en la casa y quedarse sin wifi, si usted sabe que eso es un peligro para usted, hágalo. Son cosas buenas. No estoy diciendo que el internet sea malo, pero si nos estamos dando cuenta que estamos entrando en un terreno peligroso, y esto no es porque me dice eso a mí, si yo soy un hombre santo, una mujer santa, yo estoy en la iglesia, eso dígaselo al mundo, ¿no? ¿Usted es más santo que David? ¿Usted es más santo que Sansón? ¿Usted es más santo que Salomón? Si estos hombres de Dios, hombres santos, pudieron caer porque dieron en su vida cálida a cosas que no tenían que haberle dado a Fabio, todos nosotros estamos en peligro. El que se crea firme, tenga cuidado y mire que no caiga. Todos nosotros somos vulnerables. No es que mi esposo no es de eso, él es un hombre tranquilo. Hermano, cuide a su esposo. A todo el mundo le gusta que le rasquen donde le pica. Y si su esposo se conecta emocionalmente con alguien que es capaz de rascarle donde le pica o de satisfacer algo que usted no está satisfaciendo, está entrando en un terreno de tentación, un terreno peligroso. Sepa tener a su esposa, dice la Biblia, y el hombre sepa tener a su mujer. No es tenerla por tenerla. No es un papel en el registro civil lo que los hace esposos. Es la relación, es la intimidad, es la comunicación diaria. Así como un papel no nos hace adventistas, hay un papel, hay una feligresía, pero eso no nos hace adventistas, y mucho menos nos hace salvos. Es solamente un papel, pero lo que nos hace salvos es nuestra relación con Dios. Y lo que te hace esposo y esposa, una sola carne, como dijo el Señor, es tu relación. No es el documento que firmaste hace 10, hace 20 o hace 30 años. Es diario, es continuo. Sepa tener cada uno a su esposa, sepa tener cada uno a su esposo. Y cualquier cosa que estemos fallando, siempre hay oportunidad, en la medida que podamos consagrarnos a Él, que podamos buscar dejar lo malo y aprender. Si tenemos que aprender, aprendamos. Busquemos psicólogos, pastores, ayuda, familia, lo que sea necesario. Pero aprendamos a deleitarnos, porque no estamos en esta vida para sufrir, estamos en esta vida para deleitarnos, pero deleitarnos a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Que el Señor pueda bendecir tu vida, tu hogar y tu familia. Y seamos como aquellos hombres de la boda de Caná. Lo hemos conversado en otras ocasiones. Esos hombres se equivocaron, ese matrimonio tal vez no sacó bien los cálculos, tal vez no calculó la comida, el vino, los invitados. Cometieron errores, pero hubo un error que no cometieron. No dejaron fuera a Jesús de su matrimonio. Y Jesús cambió todo. Ese solo acierto de haber invitado a Jesús fue el que marcó la diferencia. Se acabó el vino y Jesús era capaz del agua hacer vino. Si se ha acabado el vino, si se ha acabado la comunicación, si se ha acabado lo que se haya acabado en nuestra familia,
El Señor es capaz de hacerlo todo de nuevo en la medida que seamos capaces de someternos a Él, de vivir vidas con propósito, con sentido. Tu juventud, tu soltería, no es el mundo en la que le va a poner sentido. El mundo te dice, eso vale un plato de lentejas, como le dijo a Saúl. ¿Qué vale mi progenitura? No, un plato de lentejas, ¿no? Para el Señor vale mucho más que eso. Para el Señor vale más que un momento de placer. Para el Señor vale propósito, sentido. Para el Señor vale la sangre de Cristo. No cambies eso por cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. El Señor quiere que te deleites, te repito. El sexo, la comida, los placeres que Dios creó no tienen nada de pecaminoso. Son regalos de Dios para que lo disfrutes, pero disfrutarlo en propósito, en sentido y en santidad, para su honra y su gloria y para tu propia bendición. Que Dios te bendiga. Agradecemos a